Mi nombre es Sujei Rugeles y mi compañera Yuli Vanessa Sánchez. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana del cuarto cuatrimestre de la carrera de Psicología. El día de hoy le vamos a hablar de los intervalos de confianza, los tipos de intervalos de confianza, los cálculos de intervalos de confianza. Intervalo de confianza es un rasgo estimado de valores que con cierto nivel de confianza contiene un parámetro desconocido de una población. Existen dos tipos de intervalos de confianza. El primero de ellos es el intervalo de confianza de la medida de la población. Es una forma de expresar la precisión y la incertidumbre asociada con la estimulación de la medida poblacional a partir de una muestra. Por ejemplo, calcular el intervalo de confianza para la medida de altura con un 95% de confianza. Tenemos el segundo intervalo, que es el intervalo de confianza de la proporción, que es una herramienta crucial en estadística que se utiliza para estimar la proporción de cierto atributo de una población basándose en una muestra. Como por ejemplo, calcular el intervalo de confianza para la proporción de personas que prefieran un producto con un 90% de confianza. Bien, ahora vamos a hablar de los cálculos y los teoremas involucrados en los intervalos de confianza. Entonces, para hablar del cálculo debemos hablar del valor crítico y del intervalo de confianza. Entonces, pues el valor crítico es el número de la probabilidad que hace que el intervalo se cumpla. Y el intervalo de confianza, como lo decía mi compañera, ese viene dado por la medida muestral de un producto dado el valor crítico por el error estándar. Cuando hablamos de los teoremas involucrados, vamos a hablar del teorema central del límite. Este teorema es súper utilizado en estadística, indica que dada una muestra aleatoria suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal. A medida que la muestra del trabajo se incrementa, la media muestral se acerca a la media poblacional. El cálculo del intervalo de confianza está dado por la media muestral y el producto del valor crítico por el error estándar. Y la aproximación de una binomial por una normal nos habla de que esa aproximación consiste en utilizar una distribución normal con la misma media y sin desviación típica, ya que la distribución es normal, es decir, la distribución binomial se aproxima a una distribución normal cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande. Bueno, este es el primer punto que debemos socializar y ahora continuaremos con las pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis es una metodología sistemática para evaluar afirmaciones sobre parámetros de población y tomar decisiones basadas en la evidencia de una muestra. La prueba de hipótesis se efectúa dependiendo del tipo de hipótesis que se trate. A partir de la muestra, podemos estimar los parámetros de intereses. Por ejemplo, podemos estimar la media o la proporción utilizando las fórmulas adecuadas. La hipótesis es una proporción respecto a uno o varios parámetros. Esta prueba de hipótesis determina si la hipótesis poblacional es congruente con los datos que fueron obtenidos en la muestra. Se distribuye de dos maneras, distribución muestral y nivel de significancia. En la distribución muestral hablamos de un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de una población. Debe tener una distribución normal. En la distribución normal se forma una campana que se logra con muestras de 100 o más unidades y la distribución normal es unimodal, asimétrica, acero o mesocúrtica. En el nivel de significancia vamos a hablar del nivel de probabilidad de equivocarse y de qué manera fija puede pues, el investigador a priori establecerla. El nivel de significancia es de 0,5 a 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse el 5% en contra. Y el segundo nivel de significancia es de 0,01 hasta el 99% en su favor y 1% en contra, entre 0,99 y 0,1 para dar un igual de 100. Estas son las dos actividades que debemos socializar. Agradecemos su atención.
y damos por terminada nuestra presentación.